ya el tiempo es tuyo. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir información que pueda ayudar, pueda dar luz. Y al terminar esta conversación que vamos a tener, me gustaría poder haber hecho eso, ¿no? Colaborar en algo. Hay procesos que debemos entender. Mientras yo vaya conversando con ustedes, si alguien tiene alguna pregunta, yo estaré feliz de responder cualquier inquietud que tenga. Cuando una persona se siente triste, cuando una persona se siente angustiada, cuando pasa momentos complicados, se da un proceso que comienza en la cabeza, en una sección de la cabeza que nosotros conocemos como el hipotálamo. Aparece una hormona que se llama factor de liberación de corticotropina. Es muy importante recordar que este proceso que les voy a contar a continuación se inicia porque una persona está angustiada, asustada, triste, está experimentando alguna situación difícil, desagradable, ¿ya? Bueno, en ese momento, en el cerebro de la persona, ya sea grande o chica, un adulto o un niño, en su hipotálamo aparece esta hormona que se llama factor de liberación de corticotropina. Cuando aparece esta hormona, su misión, su trabajo es ordenarle a una segunda hormona a una segunda parte del cerebro que genere otra hormona más. La aparición de la primera hace que la pituitaria, que es otra parte del cerebro, genere una segunda hormona llamada adrenocorticotropina. La primera se llamaba factor de liberación de corticotropina y esta segunda se llama adrenocorticotropina. Muy bien. Cuando aparece esta segunda hormona, ¿cuál es su función? Pues ordenarle a dos cápsulas que tenemos encima de los riñones que segreguen una tercera hormona llamada el cortisol, que mundialmente conocida es por ser la hormona del estrés. De modo que ahí aparece esta tercera hormona, el cortisol, producida por las cápsulas suprarrenales, que son dos cápsulas que tenemos encima de los riñones. Muy bien. Cuando aparece el cortisol, ¿qué causa en el cuerpo? Pues el cortisol ordena que se inyecte más glucosa de la debida a la sangre y a los músculos. Cuando esto ocurre, los niveles de oxígeno que transporta la sangre se reducen drásticamente. De modo que ahora tenemos una sangre discurriendo por todo el cuerpo, pero con bajos niveles de oxígeno. Cuando esta sangre en ese estado llega hacia el cerebro, pues comienzan a haber problemas. El cerebro se divide en 4 áreas de funcionamiento. Tiene un área cognitiva, donde están las ideas, donde están los pensamientos. Tiene un área emocional, donde están las emociones y los sentimientos. Tiene un área social, donde están los procesos de los que nos valemos para relacionarnos con otros. Y hay un área conductual, donde están los procesos de los que nos valemos para emitir movimientos, conductas, comportamientos. Para que estas 4 áreas
funcionamiento de nuestro cerebro se desarrollen bien, pues el cerebro necesita estar bien oxigenado y el oxígeno que necesita se lo trae la sangre. Pero por el proceso que les he contado, ahora la sangre ya no tiene los niveles de oxígeno necesarios para el cerebro. Ahora está llegando hacia el cerebro con bajos niveles de oxígeno. Entonces comienzan a haber problemas en el funcionamiento del cerebro. Y nos vamos a dar cuenta de que están existiendo problemas, nos vamos a dar cuenta de que el cerebro está afectado al observar la conducta del individuo. Cognitivamente ya no funciona bien, a lo mejor emocionalmente tampoco va a funcionar bien, o socialmente o conductualmente. Puede afectarse un área o varias o las 4, debido a este proceso que he contado. Ahora, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de una tristeza muy profunda que ha llegado. Estoy experimentando un dolor muy grande, una angustia, una tristeza, una pena. Esto, que significa para mí un momento difícil, me genera la activación del proceso que les he contado. De modo que el individuo comienza a experimentar problemas en el funcionamiento de su cerebro. El duelo no suele acompañarte un día, ¿no? Ni 2, ni 3. Te acompaña una temporada, ¿no? A veces una temporada corta, a veces una temporada larga. Entonces estás expuesto a este mal funcionamiento de tu cabeza no por un corto tiempo, sino por un tiempo largo a veces. Bueno. Cuando yo experimento violencia, pasa lo mismo. Cuando yo experimento abandono, cuando experimento negligencia, me maltratan, pues este proceso que les he contado se me activa y el cerebro mío entonces comienza a tener problemas. Es fundamental entender esto porque todos nosotros estamos expuestos a situaciones complicadas en nuestro día a día, a situaciones estresantes, angustiantes, dolorosas. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? ¿Hay alguna forma de combatir ese desgaste cerebral al que nos exponemos cuando sufrimos, por la razón que sea? Sí hay una forma. Cuando nosotros llegamos al mundo, se da lo que conocemos a día de hoy como neuropsicología del vínculo. Me parece que tenemos algunas fallas técnicas. ¿Soy yo nomás o es que se paralizó la imagen de Daniel? A ver, comenten, ¿Qué por favor. significa eso? Sobre un... ¿Sí me escuchan bien? Se paralizó un momento, Daniel, y está ahorita hablando medio entrecortado. No, ya, sí, es que me entró una llamada, parece que soy interrumpido. Pero les sigo contando. Ahora ya me están escuchando bien, creo. Sí, adelante. Se paralizó otra vez. Bueno, en clases. Vale. Ya le escuchamos recién ahora. Vale. Bueno, les decía,
¿Qué cosa es la neuropsicología del vínculo? Les voy a contar un experimento que se hizo, ¿no? Para entender mejor esto. Usando a chimpancés, se puso en la jaula de estos chimpancés recién nacidos un muñeco metálico que le proveía de alimento, de leche al chimpancé, y al costado se puso un muñeco de felpa. Entonces, apenas nació el chimpancé, se le expuso a ese ambiente, y lo que hacía el chimpancé era que cuando tenía hambre iba al muñeco metálico, tomaba la leche que necesitaba y luego, las 23 horas restantes del día, se agarraba del muñeco de felpa. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué razón hay tras esto que se observó? Pues que para desarrollar sus órganos, para desarrollar su organismo, para que se desarrolle el cerebro del chimpancé, necesita él estar en contacto de algo suave, cálido, caliente, que roce de forma agradable su piel. Aunque era un muñeco, aunque no era algo vivo orgánicamente, el cogerse al muñeco de felpa, que era lo más parecido a su madre, le generaba el poder madurar su organismo y todas las regiones de su cerebro y todo su cuerpo. Solo cuando tenía hambre iba a mamar del muñeco metálico. Esto que les estoy contando es la neuropsicología del vínculo. Esto nos hizo entender que nosotros, como especie, como seres humanos, somos muy parecidos al chimpancé, y lo que nos ayuda a desarrollar mejor nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro, es el contacto físico con nuestra madre, con nuestro padre, o en todo caso, con gente que nos dé cariño, que nos demuestre aprecio, que nos dé cuidado y atención. Toda persona que desde temprana edad reciba cariño, atención, caricias, va a desarrollar mejor su cerebro, su organismo, su cuerpo. ¿Qué pasa cuando un niño llega a una familia afectada, malograda, donde hay violencia? Pues no se va a desarrollar bien. Va a tener problemas en el desarrollo de su cerebro en las 4 áreas que ya les he contado. En el área cognitiva, en el área emocional, en el área social y conductual. El área cognitiva, por ejemplo, es muy importante porque ahí está la atención, la memoria, la concentración, la percepción, el lenguaje, el cálculo. Ahí está mi capacidad para dibujar, para ubicar tridimensionalmente objetos en el espacio. Bueno, todo eso está en el área cognitiva, por ejemplo. Si en el hogar de una persona hay violencia, hay malos tratos, hay falta de cariño, de amor, de aprecio, de atención, pues una persona puede sufrir en el desarrollo de esta área. Deme un segundito.
Y mientras tanto, pueden ir escribiendo sus preguntas al chat del Zoom o también el chat del WhatsApp. Adelante, Daniel. Bien. Entonces, les decía, ¿no?, sobre el área cognitiva. Bueno, ¿el área cognitiva no es importante para la vida? Por supuesto que es importante para la vida, porque tener una buena funcionalidad del área cognitiva significa que voy a aprender mejor, que voy a memorizar mejor, que voy a poder estar atento. De hecho, la gente, por ejemplo, que tiene TDA o TDAH, son personas que tienen una falla muy grande en el área cognitiva, ¿no?, en un proceso del área cognitiva llamado atención. Entonces, no es bueno que un ser humano, que un niño, una niña, crezca en medio de violencia, crezca en medio de maltrato, de falta de cuidado, de falta de cariño, de caricias y sobre todo falta de lenguaje amoroso, cariñoso. El lenguaje, que está también dentro del área cognitiva, es fundamental para nuestro desarrollo. Cuando nosotros recibimos palabras cariñosas, cuando entendemos un mensaje amoroso que viene desde otro hacia mi persona, esto genera la producción de una hormona llamada oxitocina, que es conocida como la hormona del vínculo, de la confianza, de las relaciones sociales. Cuando nosotros vamos a buen nivel de oxitocina, cuando la producimos bien, eso nos permite relacionarnos mejor con la gente. Socialmente nos volvemos más hábiles. A día de hoy hay estudios científicos que confirman que el éxito de una persona no radica en su capacidad académica, sino en su capacidad para relacionarse adecuadamente con otros. De modo que la oxitocina, que interviene en este proceso, es fundamental, es clave. Que no se va a producir bien, no se va a desarrollar adecuadamente si la persona desde pequeña se encuentra en un ambiente inapropiado, nocivo, ¿no? Falta de cariño, falta de atención, de cuidado. Bueno. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Está claro el asunto? ¿Sí me están escuchando? Sí. Perfecto. Ok. Entonces continuemos con la segunda parte. Cuando nosotros experimentamos cualquier cosa, por ejemplo, qué comemos, por ejemplo, si caminamos, qué tomamos, lo que sea, la experiencia que sea. Nosotros tenemos genes. Los genes son las instrucciones que han recibido nuestras células para construir todo nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, ¿no? Todos nosotros tenemos genes. Cuando experimentamos alguna cosa, lo que sea, ya sea una situación agradable o desagradable, nosotros producimos un grupo de moléculas. En el caso de que la experiencia sea desagradable, producimos un grupo de moléculas que se pegan a nuestros genes y activan genes relacionados a enfermedades, a padecimientos, cuando la experiencia que vivimos es desagradable. Producimos un grupo de moléculas que se pegan a nuestros genes y despiertan genes relacionados a enfermedades y padecimientos. Cuando la experiencia que vivimos es agradable,
es positiva, nos hace bien, nos hace sentir contentos. Producimos un grupo de moléculas que se pegan a nuestros genes relacionados a males. Todos nosotros no tenemos los mismos genes. Cada uno de nosotros tenemos genes diferentes. Por ejemplo, hay personas que tienen el gen del cáncer de pulmón. Hay gente que no tiene el gen del cáncer de pulmón. De modo que, por más que fume esta persona, nunca va a desarrollar cáncer de pulmón porque no tiene el gen del cáncer de pulmón. Hay otras personas que sí tienen, y el fumar es una experiencia que al parecer está relacionada con el despertar del gen relacionado al cáncer de pulmón. Todos nosotros no tenemos el gen de la diabetes, por ejemplo. Algunos sí, algunos no. Entonces, por más que yo tome gaseosa, chocolates y un montón de cosas, no voy a desarrollar diabetes porque no tengo el gen para la diabetes. Hay muchos que sí lo tienen y no necesitan mucho tiempo de estar consumiendo azúcar y rápido desarrollan la diabetes porque han despertado con las experiencias de comer azúcar demasiado el gen de la diabetes. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el dato interesante aquí es que, el dato fundamental aquí es que las experiencias que vivimos van a activar nuestros genes para ponernos mal o van a activar nuestros genes para mantener una buena salud, un buen funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra cabeza. Las experiencias, por tanto, por más pequeña que sea, esta tiene una gran importancia en nuestro funcionamiento, en nuestro desarrollo, las experiencias. Entonces, cuando un niño es sacado de una casa porque hay violencia, porque lo tratan mal, porque hay negligencia, hay falta de amor, no puede haber cosa más buena para ese muchacho que pase eso, que lo saquen de ahí. Y no puede haber cosa más grande, magnífica, buena, que lo reciba una familia que lo va a comenzar a tratar bien. Es decir, hablando en términos científicos, a ver si me han entendido hasta acá. Si lo sacan de un sitio donde estaba expuesto a una serie de malas experiencias, le están salvando la vida. Y si tiene la suerte de que lo llevan a un lugar donde van a comenzar a tratarlo bien, donde va a comenzar a sentirse querido, valorado, o sea, va a comenzar a vivir experiencias agradables, va a comenzar a desarrollarse bien su cerebro y todo su cuerpo. Y si acá, por la negligencia, la violencia, los malos tratos, ¿no? Y ya se le estaban activando genes relacionados a un mal desarrollo, a enfermedades, a males, a padecimientos, pues al llegar acá, ¿qué creen que va a pasar? Van a comenzar a silenciarse o a dormirse esos genes que se despertaron acá relacionados a enfermedades, a males, a padecimientos. De modo que cuando me invitaron a dar esta charla y me contaron de qué se trataba, me alegró mucho poder hablar de esto porque hacemos desde hace mucho tiempo divulgación científica para intentar que la mayor parte de gente que está sufriendo cambie de contexto. Esa es la solución. El dejar de exponerme a experiencias dolorosas, angustiantes, violentas, salir de ese contexto y pasar a uno mejor, ¿no?
a uno más apropiado. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de poder ayudar a una persona brindándole mejores condiciones de vida, si podemos ayudar a alguien para que se sienta más querido, más apreciado, más valorado, estamos haciendo un bien enorme. A día de hoy no hay mayor descubrimiento científico. Todos nos hemos dado cuenta de que debemos cambiar el competir por el colaborar. Cuando ayudamos a alguien a que vive experiencias agradables, estamos colaborando. Estamos saliendo del egocentrismo y nos estamos pasando al sociocentrismo, lo cual es admirable, lo cual es elogiable, aplaudible. Al ayudar a otros, uno mismo se está dando una experiencia agradable, porque ¿cómo te sientes cuando ayudas a alguien? Pero ojo, cuando ayudas a alguien sin estar tocando trompeta, porque es muy diferente ayudar a alguien y avisar a todo el mundo que eres bueno y que te miren, ¿no? Lo bondadoso que eres. Eso es hipocresía, ¿no? Y eso no está bien. Yo desde la ciencia, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto es que cuando ayudas a alguien de forma desinteresada, sin estar avisando que eres buena gente, no, sino de forma desinteresada, es ahí donde experimentas también una serie de situaciones psicológicamente agradables. O sea que te está dando a ti mismo buena salud. Porque si ya me entendiste lo que te hablé de los genes, te estás permitiendo a ti mismo vivir sensaciones que favorecen a tu organismo, porque vas a silenciar en ti mismo genes relacionados a padecimientos. Y esto será cierto. Yo creo que sí es cierto, ¿no? La misma Biblia lo menciona, ¿no? El mismo Jesús dijo, cuando des tu dádiva, ¿no? No es necesario que estés en las plazas públicas, ¿no? Avisando lo dadivoso que eres, ¿no? Sino en secreto, ¿no? Tu Padre en el cielo observará y Él te premiará, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es curioso cómo lo que ya estaba escrito en la Biblia, después de miles de años, la ciencia lo estudia y comprueba la veracidad de estas palabras, ¿no? De poder nosotros ayudar a la gente de forma desinteresada, ¿no? Al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo en realidad. Es muy interesante esto, ¿no? Podríamos profundizar más en esto, pero por falta de tiempo no vamos a entrar más. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta o está claro todo? ¿Alguien ha escrito algo, creo? Y en el chat tenemos una pregunta. A ver. Ya, Karim Braños nos comenta, ¿no? También hay un gen para afrontar el dolor, porque se ve también que hay niños jóvenes que se adaptan a vivir bajo estas circunstancias. Entonces, explicarnos, ¿hay un gen para afrontar el dolor? Darwin decía, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, es la que mejor se adapta. Entonces, nuestro cerebro
Es un órgano más del cuerpo, pero tiene una peculiaridad. Nos ayuda o nos lleva o nos guía, nos empuja hacia adaptarnos al entorno. Si mi entorno es complicado, es difícil, es agresivo, es violento, mi cerebro va a hacer lo posible, por intentar desarrollarse lo mejor que pueda. Pero esto que estoy diciendo no es lo mismo a desarrollarse bien. Va a hacer lo posible para desarrollarse lo mejor que pueda. Pero no es lo mismo a desarrollarse bien. Por eso es que vemos que hay gente que, bueno, ya ha aprendido a convivir con el dolor o con la angustia. Pero notemos que no están teniendo una buena calidad de vida. Por tanto, no van a desarrollar adecuadamente todas sus capacidades como sí lo harían si el entorno fuera favorable, fuera pacífico. Entonces, no hay un gen, como decía la pregunta, del dolor, no. Lo que quiero recalcar es que nuestros genes están para ayudarnos o para perjudicarnos dependiendo de las experiencias a las que nos expongamos. Si yo, por ejemplo, me expongo constantemente a la experiencia de ir al gimnasio, de comer saludable, de dormir bien, de no beber alcohol, ¿cómo va a estar mi estado físico y psicológico? No es casualidad que esas buenas experiencias, que esas agradables experiencias, me reporten o me signifiquen para mí un buen estado de salud. ¿Qué va a pasar conmigo si yo suelo comer mucha azúcar, no hago ejercicio, no duermo bien, frecuentemente tomo alcohol? Esas experiencias van a activar genes que van a comenzar a causar que mi cuerpo se vaya deteriorando, de modo que comienzo a tener fallas en mis sistemas, en mis órganos. Mi piel y mi cara van a reflejar que por dentro las cosas no están marchando bien. O sea, se confirma que las experiencias nos pueden salvar la vida o nos pueden ir matando. Depende qué experiencias son a las que te expones. ¿De acuerdo? Nos vamos a adaptar a nuestro entorno lo mejor que podamos, porque esa es la funcionalidad, esa es la misión que tiene el cerebro. Pero no es apropiado para nada que nos acostumbremos a la violencia, no es apropiado que nos acostumbremos a la falta de cariño, a la falta de atención, a la falta de respeto. No es apropiado. Nadie merece vivir en un entorno donde se le maltrata, donde se le humilla, donde no se le respeta. Nadie merece eso. Todos tenemos o tendríamos que acceder a entornos favorables para nuestro desarrollo. De modo que volvamos al inicio. Cuando hablamos de un duelo, estamos hablando de una persona que está expuesta a días grises, oscuros, de experiencias dolorosas. ¿Cómo salvamos a esa persona? Pues dándole experiencias agradables. Esto aplica para grandes y chicos. Las experiencias, entonces, lo son todo en realidad. Trazan el rumbo de nuestro estado psicológico, de nuestro estado orgánico, las experiencias. Poder
hacer que una persona tenga experiencias agradables, positivas, favorecer o promover ese estado para alguien, es una cosa muy buena que podemos hacer por ese individuo. El trauma es cuando nosotros hemos experimentado algo muy desagradable y a pesar de que ya pasó mucho tiempo, lo sigo reviviendo. Sigue causándome un gran impacto. O sea, con el paso del tiempo no se va, continúa afectándome. Ese es el trauma. ¿Cómo podemos hacer frente al trauma? Hay una cosa que es fundamental, es tener una red de apoyo. Es decir, gente que conozca por lo que has pasado y que esté ahí para consolarte cada vez que te encuentres asustado, cada vez que recuerdes lo malo que sucedió. La red de apoyo. Y a mí me parece que si un niño, no, o un adolescente, o quien sea, viene de una familia donde ha habido mucha violencia o malos tratos, si viene traumado de ese lugar, poder acogerle y darle una red de apoyo en un nuevo hogar y brindarle un entorno nuevo, limpio, agradable, ese es el camino para que esa persona se sane. Ese es el camino para que esa persona se recupere. Una red de apoyo y un nuevo entorno. Pondré un ejemplo. Tenemos una pecera, el agua está sucia, está verde, ¿no? Y tenemos un pececito, hay un golfín, ¿no? Y ya anda todo menso, ¿no? Porque el agua está sucia, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para ayudar a ese pececito? Pues hay que sacarlo, botar esa agua sucia, lavar ese envase, esa pecera, volver a llenar agua limpia y lo pones ahí al pececito, al golfín, y va a estar otra vez bien. Bueno, lo mismo. Nunca vas a poder superar un trauma. No se puede superar un trauma si te mantienes en un entorno contaminado. Si te mantienes en, no se te valora, no se te comprende. En cambio, si cambias el entorno por uno favorable, ahí sí vas a poder ver la luz, vas a poder caminar en la dirección correcta para sanarte del trauma que has vivido. Red de apoyo y un nuevo entorno, uno favorable, donde las experiencias que vivas sean adecuadas, apropiadas. Eso genera el poder curarte, a lo mejor no del todo, pero a lo mejor en un buen porcentaje del trauma que has vivido, ya que estamos hablando de eso. Entonces esa sería la forma como yo puedo colaborar para que una persona que ha vivido un trauma pueda mejorar, pueda salir adelante, brindándole experiencias que ahora le puedan hacer sentir en un estado psicológico más agradable, lo que va a significar el silenciamiento o el dormirse de aquellos genes que ya estaban despertándose o ya estaban despertados por lo malo anterior que sucedió. Creo que la idea hasta acá está clara, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Hay dos preguntas más en el internas, Leti. A ver, ¿cuáles son? Está bien, psicólogo, voy a leer las preguntas. La primera dice, si yo acojo en mi casa a un niño en condición de desprotección y tiene un comportamiento agresivo o huraño, quizás porque se adaptó a su dolor así, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedes ayudar? Vale. Voy a ir al grano. ¿Han visto ustedes seguramente a un perro en la calle al que han querido alimentar y estaba bravísimo, ¿no? Estaba chúcaro, huraño, porque antes lo han maltratado, lo han pateado, lo han castigado, ¿no? ¿Han visto qué pasa con esos perritos cuando después de un tiempo la persona le da alimento, le da agua, se acerca poco a poco, le da cariño, día tras día, le tiene paciencia, lo trata con cuidado y con amor? ¿Cómo está ese perro después de un mes? Ese perrito mejora, ese perrito confía, adquiere una nueva forma de comportarse y de convivir porque el entorno cambió. Y al cambiar el entorno, es decir, al cambiar el agua de esa pecera sucia, ahora que está ya en agua limpia, donde se le trata bien, con paciencia, con cariño y de forma constante, ya adquiere una nueva forma de comportarse. Pero les voy a contar una cosa más. Se ha hecho un experimento donde en una habitación se ponía a un bebé durmiendo. Lejos, tal vez a 40 o 50 metros, algo así. En otra habitación, sus padres pasaban la noche discutiendo. Muy importante que entiendan de que no había comunicación entre la habitación de los padres y la habitación del bebé. No podían verse ni escucharse. No había comunicación en absoluto. Entonces el bebé en su habitación durmiendo y lejos sus padres en otra habitación discutiendo. Se ha utilizado aparatos especiales y técnicas de neuroimagen para revisar el cerebro del bebé mientras dormía y se ha visto que en el cerebro del bebé se activaba el estrés, o sea, todo el proceso que les he contado al inicio. En su hipotálamo aparecía la la hormona factor de liberación de corticotropina, luego la pituitaria generaba adrenocorticotropina, luego las cápsulas suprarrenales generaban el cortisol. En el cerebro del bebé se activaba el estrés porque sus padres estaban peleando. Se ha vuelto a hacer este experimento con otros bebés, el bebé durmiendo y los papás no peleando, lejos, sin comunicación, ¿eh? Y el cerebro de este bebé, en el caso de los padres que no pelean, no experimenta estrés. Se ha vuelto a repetir este experimento con más niños en más lugares en el mundo. No se sabe por qué en el cerebro del bebé del que sus padres están peleando, se activa el estrés si el bebé no los escucha ni los ve. A día de hoy, la ciencia no sabe explicar por qué existe una conexión entre cuidadores y el bebé. Mira que no estoy diciendo padres,
¿Qué palabra estoy utilizando? Cuidadores. Y el bebé. Hay una especie de red Wi-Fi invisible entre los cerebros de los cuidadores y el bebé. No sabemos explicar a día de hoy por qué se da esto, ¿no? ¿Por qué cuando los papás discuten o los cuidadores discuten, el bebé se estresa y cuando no discuten, el bebé duerme bien y no se estresa? Si el bebé no escucha ni ve a sus cuidadores. Esto tiene una implicancia muy grande a día de hoy. Si yo recibo a un niño en mi casa, yo tengo que entender que está viniendo una persona con un cerebro y que mi cerebro tiene influencia sobre el cerebro de ese pequeño. De modo que si yo quiero favorecer su desarrollo, yo tengo la obligación de primero asegurarme de que mi cabeza esté funcionando bien. Porque mi cabeza va a influir mucho, mi cerebro va a influir mucho en el estado de salud psicológico y de su organismo en general, ¿ya? Mi cerebro. Si yo tengo paciencia, si yo soy una persona cariñosa, amorosa, que le da atención a ese niño, pues ese niño comienza también a coger esa señal que yo le transmito. No les puedo explicar, porque nadie puede explicar a día de hoy por qué se da esto de cerebro a cerebro. Pero comienzo yo, con mi madurez, con mi estabilidad, con mi tranquilidad, con mi paciencia, a instalar eso mismo en el cerebro del niño que ha llegado a mi casa. Porque él se ha despegado de un entorno que no era favorable y ahora está dentro de mi radar, dentro de mi entorno, y mi cerebro va a tener una influencia muy grande e importante en este niño que llegue a mi casa, que yo tenga que cuidar, ¿no? Que yo me ofrezca a cuidar. Entonces, ¿cómo responder la violencia o la actitud huraña que puede tener este niño producido por ese mal entorno que tenía antes? ¿Qué hago frente a eso? ¿Cómo respondo? ¿Con más violencia? ¿Gritándole? ¿Resondrándolo? A ver, responda alguien. Lo carejamos. Lo adecuado sería no, porque seguiríamos replicando estas acciones y estas conductas. Lógico. Lógico, porque si no, es como sacar al pececito de una pecera con agua sucia y meterlo también a otra pecera con agua sucia. Va a seguir la misma línea de mal desarrollo. Lo que yo tendría que hacer es fijarme en lo que hemos hablado acerca de los genes. Las experiencias lo son todo. Si ese muchacho viene de haber recibido malas experiencias, lo que nosotros tenemos que hacer para solucionarle la vida es comenzar a darle de forma constante, permanente, seguida, buenas experiencias. ¿Experiencias de qué tipo? De amor, de cuidado, de atención, de diversión saludable. Experiencias donde él se sienta valorado, querido, entendido, aceptado, donde pueda hablar, donde pueda comentar sus ideas y no se le desprecie su forma de pensar, sino más bien se le guíe con cariño, se le corrija con paciencia y con cariño. No la rudeza, no la amargura, no la falta de paciencia, porque si no es lo mismo, va a resultar en lo mismo. Nosotros, dependiendo de lo que querramos, tendremos que tener en cuenta, muy en cuenta, que las experiencias lo son todo. La violencia no se apaga con violencia, ¿no? El fuego no se apaga con fuego.
¿O sí? ¿Alguien que crea acá que el fuego se apaga con fuego? No, no es cierto. Entonces, esa sería nuestra forma de ayudar a estos niños que necesitan que se les solucione un poco la vida, ¿no? Una buena temporada de un buen trato, de cariño, de atención, de respeto, de sentirse valorado, puede significar un cambio fundamental en la trayectoria que va a seguir ese niño. Y acá comentaré algo, ¿no? ¿Cómo se forman los psicópatas? ¿Cómo se forman los sociópatas? ¿Cómo es que se forman las personas con trastornos mentales que les malogran su vida? Se forman gracias a las experiencias desagradables y continuadas que han vivido durante su niñez y su adolescencia. Así es como se va formando una mente psicópata. Gracias al maltrato, la violencia, la negligencia, la falta de amor y la falta de respeto que comienza a recibir una persona de forma continuada durante la niñez y la adolescencia. De modo que si nosotros ayudamos a un niño, si lo recibimos en nuestra casa y le damos experiencias de amor, de atención, de buen cuidado, vamos a resolver a lo mejor su vida y al mismo tiempo nosotros estamos haciendo algo muy bueno que también nos va a permitir tener un mejor estado de salud, un mejor estado de salud psicológica, no solamente del cuerpo, ¿no? O sea que hay muchos beneficios de colaborar con otros, de dar de nuestro tiempo y de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, de nuestras energías a favor de otros, ¿no? Y ya que comenzamos con una oración, ¿no?, que me gustó mucho. Yo creo que Dios es fundamental en la vida de nosotros, ¿no? Es fundamental, gracias a Dios estamos conversando esta noche, gracias a Dios, gracias a Jesús. Les mencionaba esto porque ayudar a otros, si vamos a hablar de ayudar a otros, no hay nadie que haya ayudado más que el mismo Jesús, ¿no? Él dio su vida a favor de otros. Me parece que Jesús y la figura que él tiene nos alumbra. Y cuanto más nos acerquemos a cumplir esa figura, a dar de nosotros a favor de otros, mejor nos va en la vida. Y cuanto más nos alejamos de esa figura, de ese ejemplo, de ese buen camino que nos trazó Jesús, cuanto más nos alejemos, peor nos va. A nivel de salud física y de salud psicológica. O sea que lo que dice la Biblia, la ciencia no ha hecho más a día de hoy que confirmar. Y si tenemos entonces la oportunidad de ayudar a alguien, pues eso significaría beneficios para la persona que recibe nuestra ayuda y también beneficios para nosotros mismos, ¿no?